Primero se pensó que estaba muerto. Luego se confirmó que estaba olvidado. Pero lo que nadie imaginó es que seguía escuchando. En una base clandestina del desierto de Sonora, donde ni el sol se atreve a mirar, hay un hombre encadenado desde hace 8 años. No tiene nombre, no tiene lengua. Le cortaron los dedos, pero no el recuerdo. Nadie lo visita. Nadie lo busca. Nadie excepto uno, Jason Statham. Él no vino a negociar. Vino a terminar lo que dejó a medias. Aquel prisionero no era cualquier rehén. Era Lucas Farrow, un exagente británico desaparecido en una operación secreta en Perú. Se dijo que había traicionado a su país. Pero Jason sabía la verdad, Lucas no traicionó a nadie, fue traicionado por todos. Hace años, Jason recibió la orden de dejarlo atrás. Hoy, recibe una coordenada, sin nombre, sin remitente. Todavía está vivo. Pero no por mucho. El silencio de Lucas guarda más que secretos, guarda pruebas. Archivos cifrados que pueden derrumbar a gobiernos, disolver alianzas y enterrar a quienes firmaron su condena. Jason tiene 48 horas. Debe infiltrarse en el lugar más insondable del continente, la Fortaleza Buitre, una prisión negra donde las cámaras no graban y los gritos no salen. No puede pedir ayuda. No puede contactar a nadie. Porque si alguien más lo sabe, mueren ambos. Pero hay algo que Jason aún no entiende, ¿por qué ahora? ¿Quién quiere que Lucas hable? ¿Y por qué lo eligieron a él? Tal vez la llave del silencio no esté en lo que Lucas diga, sino en lo que Jason aún no quiere recordar. La única forma de entrar era olvidando que alguna vez quisiste salir. Porque una vez que pones un pie en la Fortaleza Buitre, ya no perteneces al mundo exterior. Desarrollo. A las 3:17 de la mañana, Jason se bajó del helicóptero sin matrícula que lo dejó a 2 kilómetros al norte de Sonoita. Nadie lo recibió. Solo el desierto, su mochila y una coordenada tallada en un trozo de acero oxidado, 31.856, menos 112.818. Durante años había ingresado a zonas de guerra, plataformas petroleras tomadas por piratas y centrales nucleares bajo vigilancia internacional. Pero esto era distinto. Esto no existía. Avanzó 3 horas a pie, entre piedras negras, sin luna, sin viento. Cada paso era un pacto, no gritar, no recordar, no volver. Cuando el sol asomó tímidamente por el horizonte, Jason vio lo que buscaba. O lo que alguien quería que él creyera que era la fortaleza. Una elevación rocosa sin entradas visibles, sin movimiento, sin vida. Pero él sabía qué buscar. La ladera este tenía una grieta. Pequeña. Apenas visible. Pero lo suficiente para deslizar un dron miniatura equipado con sensores térmicos. Jason no lo usó. No quería alertar. En cambio, sacó una varilla de presión hueca y una cápsula de presión líquida. La inyectó en la grieta. Contó 12 segundos. Y entonces, una parte de la roca tembló. No se abrió. Se hundió. 1 metro hacia adentro. Allí estaba. El túnel de ingreso. Hecho para fantasmas. Jason descendió en silencio. No con pasos, sino con la respiración. Las paredes eran de concreto húmedo, pero impregnadas de olor a carne vieja, a pólvora antigua, a gritos atrapados. Después de 70 metros en descenso, llegó al primer punto de control, un escáner ocular quemado. En teoría inservible. Pero Jason tenía algo mejor, el ojo izquierdo de un oficial de seguridad, preservado en nitrógeno líquido. No preguntes cómo lo consiguió. Solo entiende que funcionó. La compuerta cedió. Dentro, el mundo no tenía sonidos. Solo pulsos. Como si el edificio respirara con su propio ritmo. Cámaras cegadas, micrófonos muertos. Pero eso no importaba. Porque cada pared escuchaba.
Jason avanzó por el pasillo 7, el que nunca figuró en los planos. El que terminaba en una puerta marcada con una cruz blanca invertida. Era allí. El cubículo donde lo tenían. Pero antes de llegar, escuchó algo. 3 pasos. Firmes. Calculados. Lejanos, pero no lo suficiente. Jason se pegó a la pared. Retuvo el aire. Un hombre de traje beige, sin insignias, cruzó el pasillo paralelo. Llevaba una bandeja metálica y una carpeta. Jason reconoció la silueta. No era un guardia. Era Méndez. Un viejo contacto que supuestamente había muerto en Paraguay hacía 6 años. Pero si Méndez estaba vivo, entonces todo este operativo no era solo una misión. Era una trampa. Si alguien lo reconocía, moría. Y si él reconocía a alguien, era peor. Jason esperó exactamente 17 segundos antes de moverse. Lo suficiente para confirmar que Méndez no lo había visto. Lo suficiente para recordar que los muertos que regresan no lo hacen solos. En la penumbra del pasillo 7, Jason activó su sensor de proximidad. Un pequeño rectángulo adherido al guante, que vibraba si había campos térmicos activos en un radio de 20 metros. Vibró 2 veces. No estaban solos. Giró a la izquierda, justo antes de la puerta de la celda. Usó un espejo táctico en forma de moneda. Reflejo sin ángulo muerto. Y allí lo vio, Lucas Farrow. O lo que quedaba de él. Sentado. Inmóvil. Encadenado por los tobillos y las muñecas, pero aún con los ojos abiertos. Uno hinchado, el otro vacío. No había envejecido. Se había evaporado. Como si cada día en ese lugar se le hubiese llevado un órgano, un hueso, un recuerdo. Jason apoyó la palma contra la compuerta de titanio. Sabía que no podía simplemente entrar. Había un protocolo, aunque fuera ilegal. Un código. Y él no tenía tiempo para eso. Así que activó el pulso EMP local. Un estallido electromagnético contenido, suficiente para dejar ciego el sistema de cierre durante 6 segundos. Solo eso necesitaba. Puerta abierta. Silencio. Un paso. Otro. Lucas, dijo Jason, sin levantar la voz. Lucas no respondió. Ni se movió. Pero sus labios se partieron. Solo 1 milímetro. Era una señal. Lo había reconocido. Jason se acercó, pero no tocó. Sabía que el contacto físico podía activar reflejos condicionados por años de tortura. Solo le mostró un objeto, un mechero azul con las iniciales LF. Lucas parpadeó 2 veces. Confirmación. Entonces Jason habló. Me mentiste. Dijiste que no había copias. Dijiste que quemaste todo. Lucas giró apenas el cuello. Un susurro rasgó el aire. No podía dejarlo ir. Jason supo entonces que los archivos seguían existiendo. Que Lucas había escondido una copia. No por traición, sino por miedo. Miedo a que el mundo olvidara. Pero esa copia no estaba en la prisión. Estaba dentro de Lucas. En su memoria. En su código. Antes de que pudiera preguntar más, una luz roja se encendió en la esquina del techo. Alerta. Mierda. Murmuró Jason. Puertas sellándose. Pisos vibrando. Luces parpadeando. El silencio había terminado. Jason se giró hacia Lucas. ¿Puedes caminar? Lucas negó. Jason lo cargó al hombro. Y corrió. No hacia la salida. Hacia el pasillo 9. Donde sabía que había una compuerta de evacuación. Si es que aún existía. Pero al doblar la esquina, una figura bloqueaba el paso. No era un guardia. No era Méndez. Era alguien con su cara. Un doble. Un error.
Un aviso. Y en ese instante, Jason entendió. Este rescate no era una operación. Era una ejecución, con guión. Y él acababa de entrar en escena. Cuando ves tu propia cara frente a ti, solo hay dos opciones, correr o preguntar por qué. Jason eligió la tercera, disparar primero. El aire del pasillo 9 se volvió más denso que el acero. Jason apuntó sin titubear, su Glock silenciada ya desenfundada desde que cruzó el corredor anterior. Pero no apretó el gatillo. No aún. El hombre frente a él, su reflejo imperfecto, levantó las manos. Llevaba el mismo tipo de chaqueta táctica, la misma barba de 2 días, incluso la misma cicatriz en la ceja derecha. Pero sus ojos, no eran suyos. Jason Statham, dijo el doble con voz neutra. Sabíamos que vendrías. Jason frunció el ceño. Entonces también saben que voy a salir. Eso, no depende de ti. Jason disparó. 2 balas al pecho. Una a la rodilla. El cuerpo cayó sin emitir un solo grito. Pero al caer, algo sonó. Un eco metálico. Jason se acercó, aún cargando a Lucas, y vio lo que había debajo del chaleco del impostor, una placa blindada con un chip de datos incrustado. Un transmisor de señales biométricas. Y dentro de su oído, un microcomunicador aún activo. Lo tomó. Lo encendió. Una voz del otro lado preguntó. ¿Confirmas extracción? Jason no respondió. Pero alguien del otro lado sí lo hizo. Jason, si estás escuchando esto, significa que elegiste volver. Era la voz de Annabel Quinn, exanalista del Mi-6, oficialmente fallecida en Estambul 4 años atrás. Oficialmente. Jason apretó la mandíbula. Su pasado seguía persiguiéndolo con los rostros de los muertos. Escucha, continuó la voz. Lo de Lucas no es solo un rescate. Es una detonación silenciosa. Los datos que esconde no están en archivos. Están en su cerebro. Codificados mediante un protocolo de hipnosis neural. Solo pueden ser activados si él escucha tu voz en una secuencia específica. Jason miró a Lucas, que apenas reaccionaba. ¿Y qué pasa si lo activo? Susurró al micro. Entonces todos los que participaron en la operación Vela arderán. Incluyéndote a ti. Jason sabía lo que eso significaba. Aquella operación, enterrada en los archivos más profundos del gobierno británico, involucraba crímenes de guerra, pactos secretos con carteles y asesinatos políticos camuflados como accidentes. Y él había sido parte de ella. Jason desactivó el micro, lo pisó y lo rompió. No iba a seguirles el juego. Apretó los dientes, ajustó el cuerpo de Lucas sobre su hombro y siguió avanzando. El pasillo 9 conducía a una compuerta lateral que debía conectar con las cámaras subterráneas de ventilación. Pero al llegar, se encontró con una barrera más fuerte que el metal, el silencio absoluto. No había ruidos. No había sensores. Solo una pared de sonido muerto. Y eso significaba una cosa, interferencia neurológica. Nos están leyendo, murmuró Jason. Lucas, desde su debilidad, murmuró. La llave está en la palabra. Enero. Jason se detuvo. Enero. Esa fue la palabra de activación. El comienzo del protocolo. Si la completaba, Lucas recordaría. Pero también lo harían quienes estaban interceptando. Entonces decidió arriesgarse. Enero. 15. Horizonte. Sombra. Viento. Luciérnaga. Azul. Lucas se estremeció. Sus ojos se abrieron completamente. Y por primera vez en años, lloró. Recuerdo todo, susurró. ¿Dónde están los datos? Preguntó Jason. En mí. En mis recuerdos. Pero necesito ver las caras, para activarlos.
Necesito estar frente a ellos. Jason entendió. Aquello no era un mensaje que podía copiarse. Era una confesión viviente. Y si lo que Lucas recordaba era real, entonces ningún gobierno lo dejaría salir con vida. Pero Jason no iba a retroceder. Porque ahora sabía que no solo estaba rescatando a un hombre. Estaba rescatando el juicio final de una nación entera. No eran soldados. No eran espías. Eran algo peor, hombres sin patria ni nombre. Y habían sido contratados para borrar la única memoria que podía destruirlos. Mientras Jason y Lucas descendían por el túnel de ventilación, el aire cambió. Ya no olía a humedad ni a óxido. Olía a polvo de silenciadores recién engrasados, a caucho militar y a trajes sin insignia. Jason lo sintió antes de escucharlo. Un cambio en la presión. Una vibración mínima. Como si el aire tuviera miedo de anunciar lo que se venía. Vienen, susurró Jason, apoyando a Lucas contra la pared. ¿Quiénes? Balbuceó Lucas, aún tambaleante. Los que no preguntan. Los que limpian. A kilómetros de distancia, sobre el cielo oscuro de Sonora, un avión no tripulado liberaba 6 cápsulas negras. No llevaban paracaídas visibles. Solo alas retráctiles y motores de plasma de corto alcance. Al tocar tierra, se abrieron como crisálidas deformadas. De dentro, emergieron 6 hombres. Uniformes grises, rostros cubiertos, armas silenciadas de alto calibre. Código negro activado. Objetivo primario, Lucas Faro. Objetivo secundario, contenedores Tatam. Uno de ellos levantó un panel digital. Mostraba los latidos del corazón de Lucas en tiempo real. Lo estaban rastreando. Mientras tanto, Jason sabía que no podían usar las salidas normales. Si lo hacían, los francotiradores estarían esperándolos. Tenían que desaparecer. Literalmente. Vamos al subsuelo 3, dijo Jason. Hay una cámara ciega. Antiguamente era una sala de pruebas balísticas. Nadie la usa desde 2012. Lucas apenas caminaba. Su cuerpo temblaba, pero su mente empezaba a despejarse. Recordaba números. Coordenadas. Voces. Documentos. Y sobre todo, nombres. ¿Quién los contrató? Preguntó Lucas. Jason no respondió. No porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta equivalía a firmar su sentencia. En la cámara ciega, Jason instaló un pulso térmico de distracción. Falsificó las firmas biológicas y las colocó en una cápsula vacía. Si los limpiadores lo seguían, perderían tiempo. Pero sabía que no todos caerían en la trampa. Y así fue. 4 de ellos siguieron la pista falsa. Los otros 2, ya estaban allí. Jason apenas tuvo tiempo de empujar a Lucas detrás de una columna blindada. Las balas impactaron a milímetros de su cabeza. No eran balas comunes. Eran municiones fragmentadas, diseñadas para desaparecer dentro del cuerpo sin dejar rastro. Jason respondió con 2 disparos certeros. Uno a la pierna de un atacante. El otro, directamente al cuello del segundo. Pero el primero, herido, se activó a sí mismo con una inyección de adrenalina sintética y se abalanzó sobre Jason como una máquina sin dolor. Lucas, corre. Gritó Jason mientras forcejeaba. Lucas no corrió. Tomó una de las armas del suelo. Dudó. Recordó lo que había hecho en su otra vida. Luego disparó. La bala atravesó el cráneo del atacante con precisión quirúrgica. Silencio. Jason lo miró sorprendido. ¿Lo recordaste? Preguntó. Lucas solo asintió. Y dijo. No nací para esconderme. Jason supo entonces que Lucas no era solo una víctima. Era un testigo, y un arma. Pero antes de que pudieran salir, una alerta interna retumbó en el subsuelo.
Todos los accesos serán sellados en 60 segundos. Y en ese momento, Jason comprendió, no se trataba de una extracción fallida. La fortaleza iba a ser enterrada con ellos adentro. Cuando el reloj empieza a contar hacia atrás, solo sobreviven los que no miran el cronómetro. Jason no tenía miedo del tiempo, tenía miedo de lo que podía perder si no lo vencía. 59 segundos. Jason miró el panel de cuenta regresiva que parpadeaba en rojo sobre la salida de emergencia sellada. No era una amenaza. Era un veredicto. La fortaleza buitre se estaba preparando para su propio entierro, cierre hermético, colapso parcial y autodestrucción del núcleo energético. 58 segundos. Jason ajustó su reloj táctico. Calculó mentalmente la distancia al ascensor de mantenimiento, 47 metros. Lucas podía caminar unos 20, máximo. El resto, tendría que cargarlo. «Muévete», gritó, levantando a Lucas con una sola mano mientras la otra sostenía su pistola. 55 segundos. Los corredores crujían. Desde los altavoces ocultos, una voz automatizada anunciaba lo que nadie fuera de ese lugar sabría jamás. Protocolo sepultura activado. Nivel Omega. Todas las rutas serán neutralizadas. 50 segundos. Jason desvió el paso. En lugar de seguir la ruta oficial, entró por una ranura de ventilación vertical que descendía hasta una plataforma técnica. Allí, antiguamente, los técnicos monitoreaban el suministro de oxígeno y las fallas estructurales. Hoy, solo quedaban restos de máscaras rotas y huesos grises. 42 segundos. Jason colocó una carga direccional contra el piso de metal oxidado. Sabía que debajo había un túnel de desagüe abandonado que conectaba con una salida lateral sellada en los años 90. «No tenemos otra opción», le dijo a Lucas, que apenas sostenía los párpados abiertos. 38 segundos. La explosión fue silenciosa pero efectiva. El piso cedió. Jason bajó primero. Luego, amarró a Lucas con una cuerda y lo deslizó hacia abajo. El túnel estaba lleno de vapor, de humo, de recuerdos. 32 segundos. Un sonido lo detuvo. No era mecánico. Era humano. Jason. Una voz. Jason apuntó. Pero no disparó. Era Annabel Quinn, cubierta de polvo, armada, pero sin intención de atacar. «No vine por Lucas», dijo. «Vine por ti». ¿Para matarme? Para salvarte, de ti mismo. 25 segundos. Jason no tenía tiempo para dilemas morales. Sal del camino, Annabelle. Si activas los recuerdos de Lucas, firmarás tu sentencia. Estás en todos los archivos. Tu nombre, tu firma, tu sangre. Ya estoy muerto, respondió él, y siguió caminando. 18 segundos. Llegaron al punto final del túnel. Una compuerta oxidada. Con un teclado antiguo. Sin huella, sin retina. Solo un código. Lucas, tambaleante, apoyó la mano en el muro. Murmuró. Vela 721. Jason lo introdujo. 15 segundos. Compuerta abierta. Una bocanada de aire cálido los recibió. Del otro lado, el desierto. El sol del amanecer. La nada y la esperanza. Pero Jason se detuvo. Porque algo estaba mal. Muy mal. En la distancia, a lo alto, se veían siluetas. No eran rescatistas. No eran aliados. Eran 3 helicópteros sin bandera y un equipo de asalto descendiendo en formación. Los estaban esperando, dijo Jason. Annabelle asintió. Te lo advertí. Ya no somos fantasmas. Somos pruebas vivas. Y las pruebas se eliminan. 10 segundos. Jason apretó el puño. No tenía plan. Solo furia.
Entonces que vengan. Pero que sepan esto, hoy no se borra nada. Hoy, se graba todo. Cuando ya no hay donde huir, solo queda una opción, que te escuchen. Porque a veces la única manera de sobrevivir, es decir lo que nadie quiere oír. El desierto respiraba calor. El sol nacía en el horizonte como un juez sin rostro. Jason, con Lucas apoyado en su hombro, miraba fijamente como 3 helicópteros descendían en formación de pinza. No venían a negociar. No traían esposas. Traían silencio, el permanente. Annabelle se adelantó unos pasos. Se quitó el transmisor de oído y lo lanzó al suelo. Yo también estoy en los archivos, dijo. No soy tu enemiga. Pero si no haces algo ahora, todos seremos ceniza. Jason sabía que pelear sería un suicidio. Aún así, desenfundó su arma. La ajustó. Respiró hondo. Lucas, débil pero lúcido, susurró. Puedo hacerlo. Puedo decirlo todo, en voz alta. Te matarán antes de terminar la frase, le respondió Jason. Entonces grábalo. Jason sacó su micrograbadora cifrada. Un dispositivo que transmitía en tiempo real a una red de respaldo satelital. Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás, advirtió. Lucas asintió. Jason presionó el botón rojo. Y Lucas habló. Mi nombre es Lucas Faro. Fui testigo y partícipe de la Operación Vela. El 14 de enero de 2013, en el norte de Perú, fuerzas especiales británicas, en cooperación con carteles locales, ejecutaron un operativo encubierto para desaparecer a 37 civiles bajo la excusa de contener una amenaza biológica que nunca existió. Los helicópteros se detuvieron en el aire. Como si alguien, desde arriba, estuviera dudando. Lucas continuó. Nombres, fechas, ubicaciones. Testigos, grabaciones, documentos clasificados. El rompecabezas completo. Annabelle, desde su tablet militar, observaba cómo los datos eran enviados en tiempo real a servidores protegidos. Ya está saliendo, confirmó. No pueden detenerlo. Pero podían intentarlo. Uno de los helicópteros disparó. La bala impactó cerca. Jason se arrojó sobre Lucas, cubriéndolo con su cuerpo. Annabelle respondió fuego. El desierto se convirtió en un campo de ecos y arena ardiente. En medio del caos, Jason gritó. Corre, Lucas. Llega a las piedras. Ocúltate. Pero Lucas no corrió. Se puso de pie. Gritó. Ya no tengo miedo. ¿Me escuchan? Ya no pueden enterrarme. Y entonces, algo inesperado sucedió. El tercer helicóptero, en lugar de disparar, se alejó. Luego el segundo. Solo quedó uno, flotando como un buitre indeciso. Una voz en la radio de Annabelle habló, entrecortada pero clara. Confirmado, datos comprometidos. Abortamos. Repito, abortamos. Demasiado tarde. Jason, aún cubierto de polvo y sangre, levantó la mirada. ¿Se están yendo? Annabelle asintió, respirando con dificultad. Porque ya no pueden controlar el relato. Lucas, los desnudó. Jason miró a Lucas, que temblaba pero sonreía. No por alegría, sino por alivio. Horas después, en un hospital fronterizo sin nombre, Jason vendaba su propio brazo mientras una televisión de fondo mostraba. Último minuto. Documentos filtrados revelan operación encubierta de colaboración entre agencias europeas y carteles latinoamericanos. El mundo ya sabía. Y aunque muchos lo negarían, ya no podrían fingir ignorancia. Jason apagó la televisión. Se puso de pie. Annabelle entró en la habitación. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó. Jason miró por la ventana. Lo de siempre. Desaparecer. Pero esta vez, con la conciencia limpia.
Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.